Buenos días, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice día a día. Para comenzar este servicio dominical, vamos a orar. Hermanos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Soy Israel Briceño desde la ciudad de Antofagasta. Me gustaría orar en este momento con ustedes. Gracias, Señor bendito, por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre se renueva en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, presentes en este culto, Señor, por las personas que nos están escuchando, Señor. Yo te ruego que tú les bendigas enormemente a cada uno de ellos. Señor, también te quiero pedir, muy en especial, por la situación país y la situación del mundo que estamos viviendo hoy. Primeramente por el tema del coronavirus, Señor. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes y nuestros temores. Señor, yo te ruego que tú seas poniendo conciencia en las personas, Señor, conciencia de cuidado, de protección, y de la misma forma seas poniendo ánimo en las personas que trabajan en el servicio de salud, Señor, de aquí de Chile, de aquí del mundo. Señor, que desde ya sean bajando los números de contagios, sean bajando los números de muertos, Señor. Señor, sabemos que está todo en tus manos y que tú permites muchas veces estas cosas para poder acercarnos a ti, Señor. Señor, también te quiero pedir por nuestros líderes, por los líderes mundiales, Señor, el presidente, ministros, los parlamentarios, Señor, que tú puedas poner en ellos también el amor en su trabajo, Señor, para que puedan hacer su trabajo en pro de la sociedad, para que no hayan conflictos, Señor, para que no hayan intereses propios, Señor, para que de aquí en adelante podamos ser una nación nueva, una nación con una nueva visión, Señor, y con un sentido de amor al prójimo renovado, Señor bendito. Gracias, Señor, te damos por todo esto y dejamos esto en tus manos, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, sabiendo de que tú nos oyes, Señor, y que a tu tiempo vas a responder, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación les vamos con las alabanzas, los avisos y la predicación, para después finalizar con una última alabanza. Esperamos que el servicio de hoy sea de bendición para ustedes. Recuerden que pueden enviarnos sus peticiones y agradecimientos, ya sea por Facebook, Instagram o por nuestro correo contacto@ibvm.cl, para que podamos estar orando por ustedes durante la semana y también en los momentos especiales que tenemos de oración con la congregación. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad.
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. La Biblia nos enseña un texto en el libro de Salmos 119, 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Mi querido hermano, que el Señor le bendiga. Grandemente queremos pasar a la palabra, al mensaje de la palabra de Dios, a cargo de nuestro pastor Miguel Linero.
quiero compartir con ustedes la motivación de la promesa de la venida de Jesús, el retorno de Cristo, también como motivación de una escatología saludable, es decir, una comprensión de los últimos acontecimientos antes de la venida de Jesús. Quiero invitarte a leer primero el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, nos invita a la expectación, es decir, a la esperanza cierta de esta maravillosa promesa que hace Jesús. Una de las cosas que en esta mañana vamos a profundizar es precisamente cómo la esperanza de la venida de Cristo nos motiva hoy en día a la iglesia, a su iglesia, al cuerpo de Jesús. La expectación del regreso de Cristo motivó también a la iglesia del primer siglo, lo que se le llama también la iglesia primitiva, a un fiel discipulado. En primer lugar, si miramos por ejemplo el Evangelio de Mateo, capítulo 24, vamos a ver que allí Mateo registra las enseñanzas de Jesús acerca de acontecimientos futuros que van a preceder la venida de Cristo, la segunda venida, o también llamada la parusía de Jesús, que es la segunda venida presencial. En primer lugar, de acuerdo a Mateo 24, el versículo 14, podemos comprender una primera enseñanza, la cual dice que Jesús afirma que habrá un fin para esta era. La segunda enseñanza que encontramos en Mateo 24, en el versículo 27, es que el fin está relacionado con la venida del Hijo del Hombre. Ambas enseñanzas debieran motivar al seguidor de Jesús a vivir con una actitud de estar en vela, es decir, vigilantes, alertas, como dice el versículo 42. Ahora, ¿por qué permanecer vigilantes o permanecer en vela? ¿Por cuánto tiempo también tendremos que hacerlo? Bueno, la respuesta es porque el tiempo exacto de su venida no ha sido revelado. Por ahí hay algunos grupos que dicen que Jesús ya vino en el año 1914. Eso no es así, eso es una mentira. Jesucristo, cuando venga, dice, vendrá por su iglesia y estaremos junto con Él. Por lo tanto, esta esperanza del retorno de Cristo aún está vigente y por supuesto los cristianos la comprendemos claramente desde la lectura responsable y muy seria del Evangelio, así como también de las epístolas. En segundo lugar, también podemos revisar que Mateo, así como el apóstol Juan y el apóstol Pablo, también nos plantean algunas enseñanzas muy profundas sobre la venida de Cristo y cómo esas promesas de Jesús también les inspiraron a ellos. Por ejemplo, vemos también en Mateo 25 que Jesús exhorta a sus discípulos a mantenerse vigilantes, esperando su retorno y a considerar el ministerio a favor de los necesitados, ¿cierto? A favor de las necesidades humanas, como uno que se realiza a favor del prójimo, pero también a favor de Cristo mismo. Es decir, Jesús lo que está también proponiendo es que esta esperanza también debiera impulsar al amor, al servicio de las necesidades humanas. Hay una frase que me encanta, dice que cada necesidad humana es una oportunidad de servicio. Bueno, ahora es tiempo también de amar al prójimo. Hoy, en este tiempo de pandemia, este tiempo de estar encerrados en casa, pero también pendientes, atentos a aquellos que están sufriendo necesidades, no solamente en el ambiente o en el aspecto físico, sino que también en el área espiritual. Y como cristianos debemos también disponernos para asistir al que sufre necesidad. Recordemos la epístola de Pablo en 1 Corintios 13, cuando nos explica y nos llama a amar de forma concreta. En segundo lugar, también siguiendo las enseñanzas del apóstol Juan, por ejemplo, vemos
que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, como leí al principio, se registra la promesa, ¿cuál? De que Jesús volverá por los suyos. No volverá a esconderse a algún lugar sin que nadie sepa. No, dice claramente que volverá por los suyos y que esto debiera motivarlos a vivir una vida en paz en medio de la perplejidad. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Lo interesante de esta declaración de Jesús que releva el Evangelio de Juan es precisamente que Jesús está invitando a que aquellos judíos que le estaban oyendo, que tenían fe en Yahvé, en Dios, esa misma fe ahora la podían también tener en Jesús. Es decir, construir también una vida de confianza, de paz y por supuesto de esperanza, no solamente en las promesas que venían de Dios a través de toda la historia del pueblo de Israel y la religión judía y la Torá, ¿cierto? Y el Tanakh, ¿cierto? Que es todo lo que es los textos sagrados del Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros los cristianos, sino que también Jesús se identifica con Dios y dice, de la misma manera que ustedes creen en Dios, también pueden creer en mí, dice Jesús. Es muy profunda esta declaración, esta afirmación doctrinal que hace Cristo. Bueno, como consecuencia de esta motivación, vemos que surge varias expresiones de la vida cristiana que recogemos, ¿cierto?, de la lectura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, como consecuencia y motivación surgida de la promesa del regreso de Cristo, vemos que en Pentecostés, por ejemplo, los discípulos hablaron de su convicción del retorno de Cristo. Allá en el capítulo 3 del libro de Hechos, vemos que posterior a la venida del Espíritu Santo, ¿cierto?, Pentecostés, vemos claramente que los discípulos hablaron de su convicción. Y su convicción se manifestó en tres aspectos. En primer lugar, había una creencia compartida del retorno de Cristo en toda la comunidad de discípulos. En segundo lugar, también eso los motivaba, ¿cierto?, para llamar a las personas al arrepentimiento de corazón, a ese arrepentimiento sincero de los pecados y de volverse a Jesús. Y en tercer lugar, también esto los motivó para mantenerse preparados para su retorno, el retorno de Jesús. ¿Y de qué forma preparados? Bueno, más adelante también el apóstol Pedro, así como también Juan, nos van enseñando y nos van explicando todas estas enseñanzas de Jesús para que la iglesia las ponga en práctica. Como consecuencia también y motivación de las promesas del retorno de Cristo, el apóstol Pablo describe allá en Romanos capítulo 8, y si me lo permiten, voy a leer el capítulo 8 de Romanos, dice el título en la versión Reina Valera 60, Viviendo en el Espíritu. Sigamos la lectura. Más adelante en el versículo 9, quiero leer desde ahí, capítulo 8 de Romanos, versículo 9, dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él», dice el apóstol Pablo. «Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado», es decir, ya no vivimos para el pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿cierto? El espíritu humano, el cuerpo, nuestro ser, ahora vive para la justicia que es según Cristo. Versículo 11. «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros», es decir, el Espíritu de Dios, «el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros». Así que, hermanos, dice Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recordemos, ¿cierto?, cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y aquí nuevamente, ahora el apóstol Pablo lo presenta de esta forma, dice, para que estemos sin temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Dios nos ha adoptado como sus hijos.
los que no somos descendientes de la nación de Israel, también hoy día podemos decir que somos adoptados hijos de Dios por medio de la gracia de Cristo. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Viviendo en el Espíritu. Significa eso que ahora nuestra disposición a vivir de acuerdo a la palabra de Cristo se hace patente y concreta en nuestra vida diaria y en nuestro andar, especialmente en medio de la perplejidad de las circunstancias que estamos experimentando. Más adelante también el apóstol Pedro considera que el regreso de Cristo debe servirnos para vivir en expectación de una nueva era. Los teólogos hablan del nuevo eón escatológico. ¿Qué significa eso? Esta gloria que va a venir, la gloria venidera, para llamar a las personas al verdadero arrepentimiento y a vivir en santidad. ¿Dónde encontramos eso? En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 13. Si nosotros analizamos todos estos pasajes, en conclusión, podemos encontrar que la fe en el retorno de Cristo impulsaba a las iglesias, a los creyentes, a los discípulos de Cristo, a 4 cosas. Sí, cierto, lo vemos a modo de conclusión o como resumen. En primer lugar, una actitud de vigilancia y expectación. Cristo viene, no sabemos cuándo va a ocurrir eso, pero mientras tanto vivimos atentos, en expectación, porque confiamos en esa promesa maravillosa. En segundo lugar, también esto nos motiva a ministrar las necesidades humanas, las necesidades del sufrimiento humano. En tercer lugar, también la expectación del retorno de Cristo nos motiva a llamar a las personas, a todo el mundo, a un arrepentimiento sincero y también a tener una actitud de paz, bien digo, y esperanza en Jesús. Y en cuarto lugar, también nos motiva la promesa del retorno de Cristo a vivir en pureza y en santidad. En este tiempo en el cual como cristianos, como creyentes en Cristo, estamos enfrentando esta crisis sanitaria y toda esta perplejidad, Jesús viene a nosotros y nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creed en Dios? Creed también en mí. Te quiero invitar a que puedas también hoy día dar ese paso de fe y decirle allí donde estás. Tal vez arrodíllate, ¿cierto?, al lado de tu cama, en el lugar donde te encuentres, cierra la puerta, ora en lo secreto y dile: Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, te pido que me perdones, he pecado, he hecho cosas que no te agradan, Señor, he dañado a los que amo, he dañado también a otros, Padre, perdóname. Quiero vivir ahora una nueva vida confiando en tu amor y teniendo fe en que tú regresarás a través de esta segunda venida de Jesús, que también estamos esperando con expectación. Que el Señor te bendiga. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallece,
las negras